Durante este verano estuve haciendo unas entrevistas, o charlas, mejor dicho, porque también hablaba yo, con varias personas, y en alguna de ellas surgió la necesidad de saber exponer una historia, porque no es lo mismo a la hora de crear una historia o una novela. Al parecer hay personas que utilizan el borrador cero, otros que dicen que son de brújula y así un montón. Y Daniel San me comentaba eso, que él era de borrador cero y que continuaba escribiendo y después modificaba y demás. Yo la verdad es que no tengo claro exactamente qué tipo de eso, porque yo te lo planteo de otra forma diferente y eso es lo que quiero contar ahora. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Cuando se comenta o se habla o se dice algo sobre un final, sobre un cuento y se quiere llegar al final, muchas veces las personas saben lo que tienen que hacer un recorrido desde el inicio hasta el final y se ponen a contarlo. Otros simplemente saben cuál es el final que quieren hacer y hacen todo lo posible para poder llegar. A veces no son coherentes y por eso necesitan volver a releer y darle coherencia. Otros tienen el inicio, saben cómo va a comenzar esa historia, pero no saben cómo va a terminar. Y ya van moldeando según sus intereses o afinidades por un personaje u otro. En mi caso es distinto. Porque me he dado cuenta de que en la vida real suceden cosas, ocurren los hechos, y luego dependiendo de la persona que lo cuente, te lo contará de una forma o de otra. O habrá visto una historia y te la cuenta como le ha parecido verla, independientemente si ha ocurrido de esa forma. También están los que cuentan la historia según sus intereses, aunque hayan visto otra cosa, no lo que le parece, sino lo que le interesa que le parezca. Y después están los que te cuentan la historia a través de las fuentes primarias, porque ellos no lo han visto, pero te lo cuentan con una seguridad tan grande que parece que ellos mismos han estado presentes en esa situación. A mí me ha pasado que me pongo a contar una historia que quiero contar, más o menos tengo la idea clara de lo que quiero contar, me pongo a contarlo y cuando me pongo a desarrollar la historia me doy cuenta que los personajes hacen lo que quieren. Es como si no tuviera control sobre lo que estoy haciendo o me voy fijando en una vida concreta o un grupo de vidas concretas dentro de esos personajes y por eso al final no termino de contar lo que quiero contar, sino lo que parece que ellos quieren contar. De manera que al final lo que, de mi punto, que no soy escritor ninguno, no he escrito nada, pero simplemente trato de escribir algo, estoy últimamente creando lo que es la historia en sí, mejor dicho, más que la historia lo que hago es crear los sucesos, independientemente de lo que cada uno cuente. Y luego me pongo a pensar desde qué punto ataco esa historia. Porque dependiendo desde qué punto de vista y qué momento de la historia lo pueda atacar, se podrá interpretar cosas distintas de un mismo hecho. De manera que no es lo mismo ser un testigo presencial, o como he dicho antes, una fuente primaria del hecho, y no es lo mismo tampoco ser una persona que está escuchando a otro y luego lo cuenta, no es lo mismo ser un protagonista de aquellos hechos que se han producido o ser el que lo está produciendo, no solamente el protagonista que puede ser pasivo, sino el que lo está realizando. También depende del momento en el que cuentas la historia, es decir, ya no es solamente el momento en el que está sucediendo eso, sino el momento en el que lo estás contando y en el momento en el que lo está escuchando o leyendo, lo está escuchando, porque lo hace con su propia experiencia y su propia vivencia, de manera que puede interpretar con una palabra que tú utilices otra cosa diferente, porque para ellos esa palabra tiene un significado distinto. Vamos, que al final te pones a pensar que más vale no contar nada porque al final se puede liar la cosa bastante. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y yo por qué me estoy liando tanto si lo que quiero es contar una cosa sencilla? Me preocupa la consistencia de la historia, porque muchas veces estás escuchando o estás viendo una serie o estás leyendo un libro y al final ves que falta consistencia,
que si te vas simplemente por las ramas, así por la parte exterior, como hacen los electrones, que solamente va por la parte exterior, pues al final te dicen, vale, tiene sentido o puede tenerlo, o cierras los ojos y dices, venga, tira para adelante. Pero te das cuenta, si te pones a mirar y analizarlo, te dice, bueno, esto no tiene mucho sentido. Si realmente esos hechos ocurrieron de esa forma, no tiene sentido que haya sucedido de la forma que se está contando. Y no hablo de la importancia de los personajes principales, no, estoy hablando también de los personajes que aparecen por detrás, de los secundarios, de los de relleno, de los que ahora mucha gente les llaman los NPC en los juegos, que son personajes no jugables, que están ahí para rellenar, que son necesarios para darle consistencia, pero que muchas veces no tiene consistencia porque esos personajes es como si tuvieran otra vida y no interactúan ni se ven afectados por esa historia que se está contando. Y ahí, precisamente, ahí es donde yo veo que lo que le falta. Y es cuando me surge a mí la pregunta de si te imaginas una civilización capaz de salir del planeta, que no controle al planeta de origen. Pues esa pregunta me lo he hecho muchas veces. Y es justo lo que está sucediendo actualmente. Cuando te pones a ver una película o una serie de ciencia ficción, todas las civilizaciones controlan su planeta de origen y de ahí van partiendo y van intentando controlar al resto. Sin embargo, en la realidad donde estamos ahora, tenemos distintas civilizaciones que están tratando de salir del planeta, pero ninguna de ellas controla el planeta completamente. De manera que pueden surgir distintas facciones, pueden surgir distintas luchas comerciales o militares y pueden complicar bastante. Yo sé que eso es algo complicado a la hora de exponerlo en un libro, en un texto, en una película, pero es que realmente eso es lo que es la vida real y por lo tanto creo que es lo que falta en muchas películas y en muchas novelas, que lo veo todo demasiado plano. El fulanito de tal es de tal planeta y por lo tanto piensa de esta forma y todos piensan de esa forma y lo veo demasiado aburrido. Por eso me termina aburriendo muchas veces ese tipo de historia. Y por eso me da a mí la impresión que la complejidad de la realidad, que se suele obviar, como estoy diciendo, hace que muchas personas creen personajes y los meten dentro de una realidad histórica que todo el mundo conoce, que todo el mundo por lo menos de oída tiene y sabe que es bastante compleja. Por lo que si quieres saber algo de esa realidad, solamente tiene que ir a los libros de historia. Y de esa forma sabe ajustar dentro de ese engranaje social de esa época a ese personaje. Y es más fácil convertirlo en un personaje más complejo, porque lo puede relacionar con algunos movimientos o algunos personajes de la historia que sí han sucedido, que sí han ocurrido, que sí han vivido. Y de esa forma le da un contexto bastante más rico. Lo que pasa es que eso te hace complicarte bastante y tienes que buscar una serie de hechos y una intrahistoria que al final muchas veces, en muchas ocasiones ves que como es tan extremadamente complejo, cuando va continuando el libro, pues al final se convierte en plano, porque parece que ya lo importante es terminar la historia y no tienes ganas de seguir escuchando, o simplemente es que te has metido tanto en esa pequeña burbuja del personaje, que el resto ya es paisaje y no se preocupan de exponer algo más. De manera que impide que se produzcan giros de guión bastante complejos, como por ejemplo si estamos en una sociedad que nos están contando en una historia de 2019 y pasa y lo han escrito a lo mejor en el 2019, para ese autor seguirá 2020 como 2019 y sin embargo se produjo el momento en el que todo el mundo se tuvo que meter dentro de las casas, no poder salir, no poder relacionarse, y ahí hay un punto de inflexión social muy grande que no se tienen en cuenta en la historia. Y ahora una promoción. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto.
La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian, sobre inteligencia artificial, tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el Fediverso, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. Y eso es la falta de, quizá, de imaginación. ¿Qué ocurre? Que ahora, a partir de 2020 en adelante, ya ocurren muchísimas pandemias y ocurren muchas cuarentenas, y ahora todos son problemas biológicos, igual que antes eran todos problemas de guerra atómica, y antes de eso, pues imagínate, yo qué sé, cualquier cosa. Nos falta imaginación para imaginar, no quizá el momento en el que ocurra, pero sí un momento drástico, momentos que puedan cambiar la situación social. Cuando he visto que alguien lo imagina, quizás se va a una situación que puede ser la más lógica y sin embargo es la que menos probable. Imagínate que viene un meteorito. Pues yo creo que la película de No mires hacia arriba creo que es la más acertada teniendo en cuenta todas estas situaciones. Sin embargo, la mayoría se terminan yendo a que van arriba y destrozan el meteorito o lo desvían o muchas opciones. La más probable, esa creo que es la de no mires hacia arriba, ¿no? Y al final termina todo destruido. Quizá también venga de ese afán o necesidad de milenarismo que tenemos desde que finalizó el milenio pasado. Así que, como digo, o como llevo diciendo, lo veo bastante complicado. Y lo que estoy haciendo es cocinando un mundo de sucesos y de personajes que hasta que llegue la posibilidad de relatarlo puede pasar mucho tiempo o quizás nunca. A compartir más que lo que realmente quiero, sino que me gustaría también expresar cómo se desarrolla la historia, cómo progresa cada uno de los personajes, cómo avanzan, pero eso solo depende de mí si me dejan acceder a ellos y a su vida diaria. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.